Agustín Pío Barrios Mangoré fue un guitarrista, compositor, nacido en este lugar y que vivió hasta los 13 años de edad en este sitio. Nace en 1885 y vive hasta 1898, 13 años. De ahí ya sale a Asunción con un maestro que lo descubre como artista prácticamente. Y de ahí que a esa edad ya sale de este sitio y va a formarse en Asunción. Y en 1905, a los 20 años, ya era todo un profesional guitarrista. A partir de ahí ha empezado a actuar con sus maestros en los conciertos organizados en Asunción y los alrededores, y también en la orquesta de Nicolino Pellegrini, un músico italiano radicado en los años 900 en Asunción, que le dio los fundamentos de la música a Barrios. Y bueno, en 1910, a los 25 años, ya hace su primera gira internacional. Así fue que llegó en 1910 a Buenos Aires, y a partir de ahí va formando su repertorio. En 1912, Agustín Barrios llega al Uruguay, donde lo acoge este aficionado de la guitarra, Martín Borda y Págola, que fue su mecenas, su protector prácticamente a partir de los años 12 hasta los años 1928. Casi 2 décadas vive en ese país. En 1912 hace Agustín Barrios su primera grabación, siendo el primer guitarrista en el mundo en grabar música para guitarra, dejando alrededor de 80 composiciones registradas que aún podemos escuchar. En la actualidad es considerado uno de los más grandes guitarristas del mundo. Agustín Barrios es, además de ser un intérprete, como diría Villalobos, inalcanzable, es un compositor de obras para guitarra. Se habla de que compuso alrededor de 300 obras para guitarra. Un centenar de partituras originales ya se encuentran en el Museo de Asunción, en el Cabildo, que ahora pasó a la Escuela de la Música Agustín Barrios. Otras partituras están en colecciones particulares y otras están aún perdidas. Y él vivió prácticamente hasta los años 28 en el Uruguay, luego pasa al norte, ya nunca volvió por acá. Venezuela, donde tuvo mucho éxito en los años 30, donde también adopta el nombre de Mangoré. Mangoré es el nombre de un cacique de los Timbúes de la época de la conquista. Este espacio y es conocido ya a nivel nacional e internacional como un sitio de interés cultural, turístico y, por supuesto, el sitio donde vivió su infancia Agustín Pío Barrios.